profesor. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con los métodos Quasi-Newton. Vamos a ver algunas ideas, resultados que nos llevan a este tipo de métodos. Vamos a estudiar primero la variante de rango 1 y luego la DFP. Y luego vamos a ver la variante más importante, que se llama BFGS. En el transcurso vamos a entender qué significan estas siglas, DFP y BFGS. Están asociadas a los investigadores que desarrollaron estos métodos. Bueno, miren, esto empezó por allá del 1950 con este trabajo de Davidon en Estados Unidos, en lo que se llama el laboratorio, en un laboratorio nacional, se llama Argonne, está en Estados Unidos, por allá cerca de Chicago. Estos laboratorios, hay varios en Estados Unidos, muchos de ellos pues son muy conocidos, se hace investigación, básicamente investigación en temas de importancia estratégica, digámoslo de esa forma, para Estados Unidos. Estos tienen, muchos de ellos son después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues aquí, mira, yo les estoy poniendo una liga. No sé si la ven. Un trabajo de Davidon. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve, profesor. Aquí, este es un reporte de investigación de este señor que les estoy mencionando en la presentación. Y aquí menciona este Laboratorio Nacional Argonne. Este es el título del trabajo que él publicó en esa época. Es más posterior al 50, es por ahí del 58, 59, este reporte. A ver si lo vemos por aquí. Miren, costaba $1 de aquel tiempo. Vamos a ver. Ok, miren, es este es el lugar donde se encuentra un pequeño pueblito ahí en Illinois, cercano a Chicago, algunos, no sé, 40, 50 kilómetros de Chicago. Miren, es del 59. Ya tiene un poco de tiempo. Y aquí viene el resumen del trabajo. Él le puso así, ¿no? Método de variable, métrico variable, perdón, para minimizar. En este método es para encontrar mínimos locales en forma numérica de funciones de varias variables diferenciables. Dice, en el proceso de localizar cada mínimo se determina una matriz, la cual caracteriza el comportamiento de la función acerca del mínimo. ¿Qué matriz se determina? Es una matriz que aproxima a la matriz hessiana. Pero esa matriz que aproxima a la matriz hessiana al ser local, o sea, al ser válida localmente en cada iteración, pues describe el comportamiento de los cambios de curvatura, por ejemplo. Es lo que quiere decir ahí. Para funciones en las cuales la variable depende cuadráticamente, es decir, para funciones cuadráticas, no toma más de una iteración el terminar el método, llegar al mínimo. Pues bueno, ese es el resumen y pues aquí hace todo un desarrollo, ¿no? Que bueno, claro, no están escrito pues en forma un poco tradicional, que ya no se utiliza alguna de esta notación en la forma actual, pero en esencia lo que vamos a ver pues son las ideas básicas que introdujo Davidon para construir métodos que son más efectivos, mucho mejores que el método de descenso máximo. Varios de ellos también son mejores que gradiente conjugado.
y sin necesidad de tener que calcular la hessiana o invertir la hessiana como se hace en el método de Newton. Entonces, bueno, pues aquí se menciona, estos métodos, las ideas las introdujo en esa época Davidon. Y bueno, fue tanto su éxito que actualmente es se considera una de las ideas más creativas en optimización lineal. Y es algo, pues, básicamente simple. Muchos de los trabajos en ciencia que han tenido un gran impacto, generalmente son trabajos bastante, no son tan complicados. Claro, una vez que ya se ven, ya no son tan complicados, ¿no? Lo complicado es construirlos, pero bueno, son ideas simples, es lo que quiero decir. Ya después, las ideas de Davidon, pues fueron obviamente desarrolladas, fueron aprovechadas para producir métodos más potentes por otros investigadores. Lo que ocurre siempre en ciencia, ¿no? Hay alguien que llega, establece una nueva idea y luego llegan otros y la mejoran y la explotan en todo su poder, ¿no? Y aquí aparecen nombres que pues ya ustedes han visto en anteriores presentaciones, ¿no? Como Fletcher. Powell, pues es el mismo que de la función de Powell. Fletcher, pues es el de la variante Fletcher-Rives. Entonces, bueno, esto tuvo tanto éxito que pues se desarrollaron métodos más potentes, como les digo, e incluso hasta la actualidad todavía existe cierta investigación sobre métodos quasi-Newton. Esto no ha terminado. Como les digo, la idea básica generalmente, miren, muchas ideas en este tipo de problemas vienen de una intuición geométrica o una intuición física. Entonces, bueno, pues en este caso, geométricamente, la idea de la cual partió Davidon es precisamente cómo medir curvatura sin necesidad de calcular hessianas. Les explico brevemente aquí en esta lámina. Primero, la idea general desde el punto de vista de los métodos iterativos de descenso y después les voy a platicar la idea precisamente de la curvatura. Entonces vamos a establecer primero el problema, la motivación, digamos, aquí yo le estoy poniendo de esa forma, para abandonar el cálculo, evaluación e inversión de la hessiana. Entonces tenemos un método general, iterativo, en donde la dirección en el método de Newton se calcula de esta forma. El producto de la inversa de la hessiana en el punto xk por el gradiente. Se hace búsqueda de línea y se encuentra alfa k. Entonces, la idea es que en lugar de evaluar o calcular y evaluar la hessiana o invertirla, se introduce una aproximación a esa inversa que se le va a llamar HK de alguna forma. Entonces se obtienen métodos, una variedad de métodos que son variantes precisamente del método de Newton. El método de Newton aquí pues es el método de Newton modificado, ¿verdad? Porque tenemos búsqueda de línea. Entonces, la variante que obtengamos va a depender de cómo se construya esta matriz que aproxima a la inversa de la hessiana. Por ejemplo, si hacemos esa matriz HK igual a la identidad en todas las iteraciones, vamos a recuperar claramente el método de descenso máximo. Por otro lado, si hacemos HK igual a la inversa de la hessiana, en el punto, recuperamos el método de Newton. Pero bueno, eso es precisamente lo que no queremos hacer. Lo único que estamos haciendo aquí es ilustrar que hay diferentes formas de estimar esta matriz y esas matrices, pues si se escogen de manera adecuada o razonable, entonces van a ser matrices que van a estar en estos dos extremos, entre estos dos extremos.
ni van a ser la identidad, ni van a ser la hessiana completa, pero son matrices intermedias que van a aproximar a la hessiana. Bueno, lo importante aquí es construir estas matrices sin necesidad de calcular derivadas, ni tampoco sin necesidad de invertir. Entonces, cualquiera de esas matrices HK que se obtengan en forma razonable, pues van a ser, me va a dar como resultado un método que va a ser intermedio entre descenso máximo y Newton. Entonces van a ser mucho más rápidos que descenso máximo, no tan rápidos que como Newton, pero la ventaja es que van a ser menos caros y en muchos casos más eficientes que el método de Newton, sin perder precisión. Digo, a final de cuentas, la precisión se va a obtener, qué tanto, más bien va a depender de qué tanto podamos descender, ¿no? Para encontrar el óptimo. Bueno, la idea básica para construir estas matrices HK vienen a través de lo que se llama la condición de la secante. Bueno, estas matrices, como son matrices que simulan a una inversa de una hessiana, deben de ser matrices simétricas. Una matriz hessiana siempre es una matriz simétrica si suponemos suavidad suficiente de la función, ¿verdad? Si tiene dos funciones, dos derivadas continuas, la función a optimizar, pues la hessiana va a ser simétrica. Entonces, bueno, pues esa es una característica deseable, que la matriz sea simétrica. Y la otra, que pues no es así una condición necesaria, pero es deseable también, es que sea definida positiva. Si es definida positiva, pues entonces se garantiza precisamente el descenso, ¿no? En el método. De otra manera, pues no se garantiza. Entonces el descenso se tendrá que lograr por medio de búsqueda de línea. Entonces, bueno, pues esas son las características muy generales de una matriz que aproxime a la inversa, ¿no? Entonces, la idea básica es que si se tienen dos puntos, xk más 1 y, xk y xk más 1, junto con dos gradientes, el gradiente en xk y el gradiente en xk más 1, esa información nos proporciona datos sobre la curvatura. ¿Por qué razón? Pues porque la diferencia de gradientes comparada con la diferencia de posiciones, pues me va a decir qué tanto varía el gradiente en un segmento, ¿verdad? El segmento que une xk con xk más 1 en una superficie, ustedes piensen en una superficie, esa superficie pues va a tener curvaturas positivas, negativas, va a ser general, piensen en la función de Rosenbrock, por ejemplo. Entonces, si tenemos dos puntos en el dominio que define a esa superficie y sabemos cómo varían los gradientes salir de un punto al otro, pues eso me proporciona, al ver cambios de gradiente, que son cambios de crecimiento de la función, pues me van a decir si hay algún cambio de concavidad o no. Entonces, bueno, pues estos dos puntos junto con los dos gradientes deben de proporcionar información de la curvatura. Y bueno, pues la manera, vamos a llamar formal, de verificar eso, pues es a través de la expansión de Taylor, ¿verdad? Si tenemos nosotros hacemos la expansión en series de Taylor del gradiente alrededor del punto xk, pues vamos a tener que el gradiente en xk más 1 debe de ser el gradiente en xk más la derivada del gradiente multiplicada por la diferencia de los puntos. Pero la derivada del gradiente es el hessiano. Entonces tendríamos aquí la hessiana. De tal forma, pues que tenemos una expresión que aproxima
más bien aproximada, no es una aproximación a primer orden, aproximación lineal que me da esta relación. Esta relación, de hecho, es una igualdad para funciones cuadráticas. Entonces, bueno, como nosotros no queremos al final aproximar la hessiana sino su inversa, uno puede, en lugar de establecer esta aproximación con la hessiana, pues la hacemos con la hessiana inversa, simplemente invertimos, ¿verdad? Si suponemos que esta hessiana es invertible, pues podemos pasarla al lado izquierdo como la inversa. Entonces me va a quedar que la inversa por la diferencia de gradientes es igual a la diferencia de los puntos. O sea, y obtenemos lo que se llama la condición de la secante. Así se le conoce en la literatura. Está claro que esta expresión de acá arriba, en realidad esa es la verdadera condición de la secante, ¿no? Porque estamos uniendo dos puntos con dos valores del gradiente para obtener, pues, lo que se diga, en este caso, la pendiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, pero bueno, en la literatura se le llama condición de la secante, no cuando se usa la hessiana, sino la inversa de la hessiana. Aquí déjenme hacer un paréntesis para ver la plausibilidad, o sea, un poquito más acerca de funciones cuadráticas, en donde estamos un poquito más acostumbrados a este tipo de expresiones para digamos, para profundizar un poquito más, ¿no? en esta parte. Entonces, lo que se tiene en esa parte que les acabo de presentar es que la diferencia de los gradientes en dos puntos sucesivos es igual a la hessiana en el punto xk más 1 por xk más 1 menos xk. Bueno, más bien, esta es una aproximación, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí el símbolo de aproximación. Y se dice que esto es una igualdad. La igualdad se satisface para funciones cuadráticas. O sea, tenemos una función que es cuadrática. Sabemos que esto es un medio de x transpuesta qx menos x transpuesta por b. Más quizá un término constante que no juega un papel aquí en las variaciones, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que el gradiente de f de x es qx menos b y que la hessiana va a ser constante, ¿no? Va a ser constante. La matriz Q, que pues vamos a suponer que es simétrica, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacemos la expansión, pues esto me va a dar que el gradiente de f en xk más 1 menos el gradiente de f en xk, pues uno lo puede hacer directamente y va a encontrar que esto pues es exactamente igual a q por xk más 1 menos de xk. Ya no hay términos de segundo orden aquí, porque el sacar digamos, la tercera derivada, recuerden, esto es la segunda derivada de f en cualquier punto x. Si queremos sacar la tercera derivada en cualquier punto, esto va a ser
exactamente un tensor de rango 3. Bueno, le voy a poner de dimensión para que no se confunda con el concepto de rango en álgebra lineal. Voy a poner de dimensión 3. Este es el vector, el tensor 0. Es el tensor nulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es lo siguiente. Así como la segunda derivada es un tensor de dimensión 2, es decir, es un arreglo bidimensional constante. Este es un arreglo tridimensional, una tercera derivada, ¿verdad? Es un arreglo tridimensional y por eso se llama tensor de dimensión 3, pero es 0 porque esta matriz es constante. Entonces ya no aparecen aquí términos en esta expansión, ¿verdad? Entonces tendríamos pues que en este caso pues se da exactamente la igualdad en la relación esa, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa la inversa. Entonces lo que podemos hacer, suponiendo que la matriz es, por ejemplo, si Q es simétrica, es definida positiva, es invertible. Entonces podemos expresar esto pues en esta forma, ¿verdad? Vamos a ponerla, usar la notación G en lugar de escribir todo el gradiente. Entonces tendríamos GK más 1 menos GK igual a XK más 1 menos XK, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues en el caso general, o sea, no lineal, no cuadrático, entonces tendríamos precisamente la relación que se le denomina la relación de la secante. Tendríamos una aproximación al Hessiano en la iteración, al Hessiano inverso en la iteración K más 1 por GK más 1 menos GK igual a XK más 1 menos XK. Entonces, el problema es precisamente ¿no? Dada esta información, esto que tenemos aquí es información en nuestro método iterativo. O sea, tenemos dos gradientes en el método iterativo y tenemos dos puntos. Y entonces, pues esta es la incógnita. O sea, tenemos que calcular, tenemos que ver si con esta información que tenemos aquí podemos construir una matriz que le vamos a llamar de esta forma, HK más 1, que haga que se cumpla la igualdad. En el caso cuadrático, pues es fácil, ¿no? Es la inversa. De hecho, si ustedes recuerdan, en el caso cuadrático, la forma en la que actualizamos GK más 1 es GK más alfa K Q de K, ¿verdad? En donde DK, pues es precisamente, o sea, alfa K de K, de hecho, recuerden, XK más 1 es XK más alfa K de K. Entonces, la diferencia, XK más 1 con XK, pues es precisamente alfa K de K. Entonces, bueno, pues esto también se puede deducir, es equivalente a esto, ¿no? A esta relación. Dicen lo mismo. Entonces, bueno, tenemos información, solamente que aquí, pues en un caso general, no vamos a, bueno, ni siquiera en el caso cuadrático, uno va a calcular la inversa. Queremos aproximarla.
Esta matriz HK más 1 que tenemos aquí es una aproximación a esta inversa, no es la inversa. Entonces vamos a ir mejorándola, vamos a ir calculando una matriz en cada iteración hasta que terminemos. Y al final, cuando ya terminamos, cuando convergemos al mínimo, haciendo iteraciones de este tipo con estas matrices, pues esperemos que tengamos una aproximación de la hessiana en el mínimo, ¿verdad? Recuerden, nuestro problema o sea, las direcciones que vamos a calcular, las direcciones dk van a ser de la forma menos hk, gk. Esas son las direcciones, ¿verdad? Para poder hacer la actualización, xk más 1 igual a xk más alfa k con búsqueda de línea dk. Pero entonces aquí, para calcular esta dirección, es central el cálculo de la HK. Entonces uno tiene que proponer una H0 cuando estás en la inicialización del método. Proponer H0, por ejemplo, la identidad, generar una dirección inicial y avanzar. En la siguiente iteración, pues vamos a tener X1 y X0. Si tenemos X1 y X0, pues podemos calcular G1 y G0. Y entonces tenemos que construir con esa información una matriz que aproxime a la hessiana para poder calcular la nueva dirección con K igual a 1 en lugar de K igual a 0. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la idea. En cada iteración vamos a calcular no solamente el nuevo punto, no, o más bien, cuando ya terminamos de construir el nuevo punto, xk más 1, ya podemos construir el gradiente en ese punto y después podemos construir la hessiana. Entonces, bueno, pues con este punto construimos con toda la información, pues construimos la hessiana. Más bien la inversa, aproximación a la inversa de la hessiana. ¿Alguna duda o comentario? No sé si me van siguiendo. Creo que no, profe. Bueno, al menos creo Ajá. la idea básica está. Entonces, a ver ahorita qué. Sí, la idea pues es esta. Cualquier cosa me paran. Voy a volver a la presentación. Lo que pasa es que la presentación en esta ocasión está más sintética que en anteriores porque ya se me vino el tiempo encima y entonces estoy trabajando a marchas forzadas. Así que no puedo incluir mucho detalle en las láminas, solo las ideas generales más importantes. Y lo que se vaya necesitando, pues voy a utilizar la pizarra. Entonces, bueno, esta condición, que es la importante para construir la matriz, se le llama la condición de la secante. Esa es una parte importante. Bueno, existe una condición dual que es la equivalente. O sea, aquí tenemos la condición de la secante, en donde HK más 1 aproxima la inversa a la hessiana. Estamos usando otra notación. En lugar de poner GK más 1 menos GK, vamos a resumirlo poniendo delta GK. Y lo mismo para XK más 1 menos XK, le vamos a poner delta XK. Es para simplificar la notación, ¿no? Entonces, bueno, pues la condición dual a la que tenemos aquí es la que se muestra en la parte de abajo. Si nosotros suponemos que HK más 1 es invertible, entonces la podemos pasar para el lado derecho como la inversa.
Entonces vamos a tener delta GK es la inversa de HK más 1 por delta XK. Bueno, esa inversa de HK más 1 le vamos a llamar BK más 1. Y entonces tenemos esta relación, en donde BK más 1 pues va a aproximar a la hessiana, ¿no? Esta BK más 1 va a aproximar a la hessiana. Esto porque, miren, algunos investigadores en ciertos problemas prefieren aproximar la hessiana que la inversa de la hessiana. Y una vez que ya tienen una aproximación a la hessiana, construyen la inversa usando fórmulas de inversión para matrices especiales, que vamos a ver en un momento esa opción. Entonces, tenemos dos opciones. Construimos directamente la aproximación a la hessiana o la construimos indirectamente, a la inversa de la hessiana, perdón, o la construimos indirectamente aproximando a la hessiana y luego usando fórmulas de inversión especiales. Ahorita todavía no tenemos los elementos para decir cómo usar esas fórmulas de inversión. Ahorita en un momento lo vemos. Pero bueno, son condiciones duales, a final de cuentas, ¿ok? O complementarias, también se les puede llamar, ¿no? Dicen lo mismo en forma distinta, ambas relaciones. Bueno, ¿cuál es el problema con este planteamiento? El problema es que ambos problemas son problemas subdeterminados. Eso quiere decir que tenemos menos ecuaciones que incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones ven ustedes en este sistema que les estoy marcando? Supongan que estamos con un problema de n variables. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Pues las n derivadas, ¿no? Pues son n porque este vector es de tamaño n y este otro también. ¿Y cuántas, cuál es el número de incógnitas que tenemos en esta matriz? Recuerden, la matriz es desconocida. La queremos calcular a partir de estas ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tiene una matriz simétrica? ¿Necesitamos calcular todos los coeficientes de la matriz simétrica? ¿O solamente algunos? A ver, se los voy a plantear de otra forma. ¿Qué tamaño tiene la matriz simétrica? ¿De qué dimensiones? N por n. N por n. ¿Cuántos coeficientes hay que calcular de los n cuadrado coeficientes de esa matriz? Si la matriz es simétrica. Sí, pues no hay que calcular todos, ¿no? Se divide entre dos, ¿no? Nada más. Es un poquito más que la mitad, ¿no? Ajá. Porque hay que incluir a todos los de la diagonal. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, pero esos son más que n. Déjenme, para que vean, déjenme ponerlo aquí. O sea, si tenemos que HK más 1 es una matriz que tiene, pues no sé, coeficientes H11, H22, hasta, podemos imaginarla, ¿no? Así, HNN. Aquí tendríamos H21 hasta HN1. Y luego aquí HN2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tendríamos una matriz en donde estos coeficientes de acá arriba, pues son los mismos
por ser simétrica que los que tenemos en los lugares correspondientes. Entonces, aquí hay n coeficientes. En la banda inferior hay n-1. Vamos a sumarlos. Y así sucesivamente. Aquí hay uno nada más en esta última diagonal. En la que sigue arriba, pues hay 2. Si seguimos sumando de esa forma, pues vamos a tener la suma de los n primeros números. Sabemos que es igual a esto. Entonces, estas son el número de incógnitas. ¿Ok? Que tenemos en nuestro problema. Entonces, volviendo a la presentación, en cualquiera de estos sistemas, si las matrices que son desconocidas, son simétricas, tenemos n ecuaciones y tenemos n por n más 1 entre 2 incógnitas. Entonces, dado que hay más incógnitas que ecuaciones, cada uno de estos sistemas tiene una infinidad de soluciones. Entonces, para obtener un problema que no tenga tantas soluciones, para reducir el número de soluciones, lo que tenemos es que introducir condiciones adicionales, ¿verdad? En el problema. O que las matrices que nosotros tengamos, pues sean de cierta forma. ¿Qué nos falta utilizar en estas ecuaciones? A ver. Si yo me regreso, recuerden, como este es un método iterativo, en cada iteración vamos a calcular, dado xk, supongan, tenemos xk y tenemos gk. Calculamos xk más 1. Y podemos calcular gk más 1. Y una vez que ya tenemos los 4, calculamos esto. Pero hay información que no estoy utilizando. ¿Qué información ven que no estoy utilizando en esta relación y que también se puede utilizar? Recuerden que estas matrices se van a calcular en cada iteración y en cada ocasión las vamos a ir actualizando para ir acercándonos a la inversa. Ya casi les contesté la pregunta. ¿Qué no estamos usando? Y que ya lo tenemos, por supuesto. Pues podría ser que HK más 1 también sea invertible. Todavía no lo hemos... Bueno, pero sigue siendo incógnita, HK más 1. A lo mejor no me expresé bien. Miren, en esta lámina anterior, para explicar mejor, teníamos xk más 1 lo calculamos, tenemos gk más 1 lo calculamos y queremos calcular hk más 1. Pero esto lo vamos a hacer en cada iteración. ¿Qué más tenemos? Aparte de xk más 1, gk y gk más 1. Pues la dirección. Tenemos la dirección, pero también tenemos la matriz anterior. HK. ¿Ok? Esa ya la calculamos en forma, pues de alguna forma en la iteración anterior para formar precisamente la dirección. Entonces, entonces esto quiere decir que en el sistema que nosotros tenemos, HK más 1,
satisface la ecuación de la secante, ¿verdad? Delta, GK le llamamos, ¿verdad? La diferencia de gradientes es igual a la diferencia de valores xk más 1 menos xk. Bueno, pues hay que utilizar que tenemos la aproximación previa. Si no estaríamos desperdiciando, ¿no? A la inversa de la hessiana. ¿Cuál es esa aproximación previa? Pues es HK. ¿Ok? Si utilizamos esa información, podemos reducir la subdeterminación que tenemos inicialmente. Entonces, pues la idea entonces es, esta es en realidad la idea más importante, es de alguna forma transitar de la matriz HK a la matriz HK más 1. O sea, esto es una actualización. ¿Ok? Actualizar HK y a esa actualización le llamamos HK más 1. De tal forma que se cumpla la condición de la secante. ¿Cómo podríamos actualizar una matriz? Paso a paso. Recuerden que estas matrices son simétricas. Si A es una matriz simétrica, ¿qué propiedad importante tiene una matriz simétrica en el álgebra lineal? Tiene una propiedad muy especial. En términos de valores propios, si quieren verlo. A ver, ¿qué teorema importante conocen en donde haya que hable de una matriz simétrica en términos de valores propios y vectores propios? Pues es diagonalizable si sus valores propios son reales, ¿no? Exactamente. Es el teorema espectral. O sea, sabemos que tiene n vectores que son ortonormales, ¿verdad? O sea, tenemos que 1 hasta un son vectores propios ortonormales. Ortonormales. Bueno, eso significa que UI transpuesta UJ es del TJ, ¿verdad? Tiene norma 1, son ortonormales. Y los valores propios correspondientes son los valores propios, son reales, ¿no? Lo que dijo ¿quién fue el que dijo esto? Yo, profesor, Eduardo. Perdón, sí, no puse atención. Entonces, bueno, pues lo que me está diciendo esto es que A por UI es lambda I por UI, ¿verdad?
Bueno, pues si yo pongo todos los vectores juntos, pongo el U1 en una matriz, U2, segunda columna, y así sucesivamente. Entonces pongo ahí en una matriz, pues esto va a ser igual a lambda 1 por U1 en otra matriz, lambda 2 por U2, y así sucesivamente. Entonces ya tengo productos, el producto de las primeras dos matrices que tengo aquí, esta por esta. Esta matriz le podemos llamar la matriz U, ¿verdad? Entonces tenemos A por U igual. Bueno, este producto se puede descomponer en el producto de la misma matriz con los vectores propios como columnas por otra matriz que es la matriz diagonal con los valores propios. Lambda 2 hasta lambda n. Esta es una matriz diagonal. Entonces, bueno, pues acá tengo A por U y acá voy a terminar con U por la matriz diagonal con los valores propios. Bueno, ¿a qué voy con esto? Les estoy recreando el... Si despejamos y dejamos A solita, pues hay que... Recuerden que esta matriz que está aquí es ortogonal. ¿Por qué? Pues porque todas sus columnas son ortonormales. Y entonces eso, que la matriz sea ortogonal, pues quiere decir que la inversa de la matriz es la transpuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues uno puede dejar A solita si uno multiplica por el lado derecho por la transpuesta, tanto en el lado izquierdo de esta igualdad como en el lado derecho. Y entonces obtiene uno lo que se llama el teorema espectral, ¿verdad? O sea, o la diagonalización de la matriz A. Entonces vamos a tener que esto es igual a U por lambda por U transpuesta. Miren, un poquito de paciencia nos lleva a encontrar que esta relación que acabo de encontrar aquí, como producto de matrices, también se puede expresar de esta forma. Lambda 1 por U1 por U1 transpuesta más lambda 2 por U2 transpuesta hasta terminar. Lambda 3, lambda n, perdón, UN transpuesta. Todas estas son matrices. Es el producto externo, ¿verdad? Estas matrices, ¿cómo son? A ver, ¿qué propiedad tienen? Son simétricas, ¿verdad? Todas estas matrices son matrices simétricas. Matrices simétricas. ¿De qué rango son? Su rango es 1, profesor. Exacto. Son de rango 1. O sea, son matrices cuadradas cuyas columnas son el múltiplo. Cada columna es múltiplo del mismo vector. En este caso, pues, cada columna de esta matriz es múltiplo del vector 1.
Cada columna de esta otra matriz es múltiplo de la columna 2 y así sucesivamente. Los múltiplos pues, van a depender de las componentes del mismo vector U1 transpuesto, ¿verdad? Entonces son matrices de rango 1. Lo que me está diciendo esto es que si yo quito algunos de estos términos, por ejemplo el último, pues voy a tener esta serie incompleta y ya no voy a tener A. Pero lo que me queda va a ser una aproximación a A. O sea, esta es una aproximación a la matriz A, porque le falta el último término. Entonces, para ir de esta aproximación a A, pues está claro que tengo que sumar un término, una matriz, que es de rango 1. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es que una matriz que es simétrica se puede ir aproximando con matrices de rango 1. ¿Ok? De este tipo, en forma sucesiva. La pregunta es, ¿esto se puede hacer con vectores que sean ortogonales, no necesariamente los vectores propios? Bueno, la respuesta es que sí. Y se los estaba contando la vez anterior que vimos proyecciones. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo es la proyección? No sé si se acuerdan, estábamos acá con un vector A anclado en el origen y teníamos, queríamos proyectar un vector X sobre ese vector. Así. Entonces nos daba un múltiplo que puede ser menor que A o mayor que A, alfa por A. Esa es la proyección. Asociado a del vector X es alfa por A. ¿Sí recuerdan cómo era esta matriz o cómo era la alfa? La proyección sobre A de ese X es una matriz, la matriz de proyección. Recuerden que era A por A transpuesta entre A transpuesta por A. Este es un escalar. Y lo que está arriba es un producto externo. Esa es una matriz de rango 1. ¿Ok? Entonces, pues uno se puede imaginar fácilmente que si tú tienes un conjunto de n vectores ortonormales o ortogonales, tú puedes descomponer X como una suma de proyecciones sobre cada uno de esos vectores ortogonales. Y te va a dar algo semejante a esto, a esta expansión que tenemos aquí, suma de matrices de rango 1, pesadas, en este caso, pues están pesadas por los valores propios. En general, van a estar pesadas por la coordenada alfa. Que no sé si recuerden que alfa era precisamente la forma A transpuesta por X entre A transpuesta por A. Entonces, en lugar de pesar esta suma por los valores propios, los vamos a pesar por las cantidades de proyección. Entonces, bueno, conclusión, una matriz simétrica se puede ver como la suma de matrices de rango 1. Las matrices de rango 1 obtenidas por productos externos son simétricas. Bueno, entonces, visto esto, espero que ustedes me puedan decir ahora, volviendo a la presentación, ¿cómo podríamos actualizar HK
y obtener una HK más 1 usando precisamente esa condición. Eso es lo que se ve aquí. Pues ya con la, pues como comentaba usted, doctor, teniendo una vez la matriz, una anterior, o sea, en la HK más 1 ya debemos de tener construida la HK. Y entonces, una idea podría ser descomponer al HK como ahorita lo hizo, como la suma de la suma de, ¿cómo se llama? De los alfa i por cada UI transpuesta por UI. Ajá. Y, o sea, esas nos van a salir exactamente, suponiendo que es de rango n, nos van a salir n, y para la HK más 1 nos va a faltar un término, y esa Sí. sería nuestra aproximación, ¿no? Sí. Bueno, estamos, se los platiqué para la HK, pero estamos con la beca, ¿no? Ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver. A ver, aplicando esa idea, o sea, lo importante, el concepto ya lo tenemos. Entonces, nosotros tenemos BK o HK, como quieran. Es lo mismo tener BK o HK. Y quieren obtener una BK más 1, que sea también simétrica. Actualizando BK. Lo mismo para HK. Quieren actualizar HK más 1 utilizando la anterior que ya tiene 1. Entonces, bueno, pues la forma simple, por lo que ya vimos, es que si tenemos varias iteraciones y podemos ir actualizando progresivamente, pues es meter un vector desconocido, Z, y generar la matriz de rango 1. Es como proyectar sobre un vector desconocido, ¿verdad? Claro, lo vamos a pesar por una cantidad, alfa o lambda o como quieran llamarle, ¿no? En este caso le llamo rho. Entonces, bueno, pues se puede hacer de esta forma. Bueno, no quiero usar la misma notación, entonces déjenme, porque si no después ahí vamos a poner delta P transpuesta. Este es un factor de peso. El vector P, pues tiene que ser distinto de 0. El vector 0. O delta Z, Z transpuesta. En este caso es el peso. Y Z, distinto de 0. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que es conocido? Pues estos son conocidos. Y estas son desconocidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, la condición de la secante, BK más 1, por ejemplo, delta GK igual a delta XK, es la condición de la secante. Esta es la condición de, dual, ¿verdad? O complementaria de la secante. Bueno, pues si usamos esta actualización que tenemos aquí, se convierte en este problema. BK más delta P por P transpuesta por delta GK igual a delta XK. Entonces, todo lo que subraye es conocido. Eso es conocido. Entonces, aquí la única incógnita es esta parte.
¿Ok? Entonces, en lugar de resolver este sistema que tenemos aquí, que tiene n por n más 1 entre dos incógnitas, si proponemos la BK más 1 como BK más una actualización de rango 1, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos n más 1 incógnitas. ¿Por qué n más 1 incógnitas? BK es conocido. Entonces, nuestras incógnitas va a ser delta, es un peso, una constante que no conocemos. Y el vector P, que tiene pues, n componentes. Entonces, con una actualización de rango 1, uno puede reducir el sistema original de n por n más 1 entre dos incógnitas a n más 1 incógnitas. Esa es la idea central en los métodos Quasi-Newton. Si ustedes entienden esta parte, pues ya entendieron todo. Todo lo demás, pues son cálculos que hay que realizar para lograr fórmulas. Entonces, bueno, pues la corrección es una corrección de rango 1. Se hace la actualización de BK más 1 con un término de rango 1, pesado. Si tenemos el vector Z, su producto externo, Z por Z transpuesta, pues tiene esta apariencia. Como les digo, cada renglón es un múltiplo de Z. Por ejemplo, el primer renglón es el vector Z multiplicado por Z1. El segundo renglón es el vector Z multiplicado por Z2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta matriz es simétrica, es de rango 1, y solamente hay que conocer los valores de las componentes de Z y la constante ρ. Es un factor de normalización, ¿no? Para forzar la condición de la secante, precisamente. Esa es la idea básica. Esa es lo que de hecho, pues la idea de Davidson. Como ven, pues es algo que no es complicado, es muy simple, sencillo. Pero claro, ¿no? Hay que, la cuestión importante, pues no es tanto la complejidad, sino la creatividad, ¿no? De proponer algo así. Entonces, bueno, pues aquí ya les expliqué esto del teorema espectral para motivar el tipo de actualización. A final de cuentas, pues tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? En donde Disculpe, doctor. BK más 1 va a ser igual a lo que tenemos dentro del paréntesis. Sí. Me entró una duda ahí en la lámina anterior. Ajá, ese del producto de Z con Z transpuesto. Entonces eso quería decir que el Z normal, así el Z subrayado con negritas, ¿sería de n por n o...? No, es un vector de tamaño n. Entonces ahí se está, no, se está ejecutando el producto punto, ¿no, verdad? No, ese es el producto externo. Ah, claro. Ah, exacto. Ah, es por eso. Sí, sí, sí. Es el producto externo. Ah, sí, ya lo vi. Sí, sí, doctor. Sí. A lo mejor alguien más tiene la misma duda, pero como son medio timidones. Sí, sí. Bueno, a veces uno no participa porque dice, no, pues no vaya a decir yo una babosada, ¿verdad? Y ese tipo de cosas inhiben Sí. muchas cosas, no es nada más, inhiben incluso la creatividad, ¿no? Cuando uno es niño, si todo el tiempo te están diciendo que las cosas que haces están mal, pues vas a crecer con un complejo de inferioridad, ¿verdad? A menos de que lo superes.
Pero si todo el tiempo te están diciendo que es maravilloso lo que haces, aunque esté mal, pues vas a crecer con autoestima. En fin, a ver, ¿qué producto externo es? Z es un vector, como ya les dije, de tamaño n. Recuerden, todos nuestros vectores, ya lo dijimos desde un comienzo, son vectores columna. Yo los escribo pues como renglón y por eso le pongo la transpuesta, ¿verdad? Para enfatizar que son vectores columna. Entonces, si uno hace el producto externo, bueno, el producto interno, pues es fácil. Ese ya lo usamos pues, en la sopa, ¿no? El producto interno, pues es es simplemente la suma de los ZI al cuadrado, ¿no? El producto externo es diferente, eso me da una matriz, me da un escalar, reduce la dimensión. El producto externo aumenta la dimensión. De tener un vector, voy a tener una matriz. ¿Cómo se hace? Pues se hace como producto de matrices usual. Voy a multiplicar Z en forma matricial, por el transpuesto de Z, que es el vector renglón. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues la regla me dice que multiplique Z1, primer renglón por primera columna, primer renglón por segunda columna. Bueno, primer renglón por primera columna me da Z1 por Z1. Primer renglón por segunda, Z1 por Z2 y así sucesivamente. Z1, Zn. Y luego el segundo renglón, hago lo mismo. Por el primero, por el segundo, hasta el final. Y así me voy hasta llegar a Zn por Z1, Zn por Z2, etcétera. Zn, Zn. Es esto. ¿Ok? Es el producto Ok, externo. sí. Digo, no estamos tan acostumbrados a él porque desgraciadamente, como sucede, ¿no? En todo, no lo usamos mucho en los cursos previos, ¿no? No se le da la importancia que tiene. El producto externo es tan importante como el producto interno, solo que no lo usamos, porque pues así se enseña de manera tradicional el álgebra lineal, ¿no? No se le hace énfasis. En álgebra lineal numérica, el producto externo es tan importante como el producto interno. Entonces, bueno, pues confío que en el futuro vayan cambiando este tipo de cosas y se vean las cosas que realmente son útiles, ¿no? En álgebra lineal, no nada más las cosas profundas, abstractas, digamos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, para finalizar, pues, en realidad lo que tenemos que resolver es un sistema de ecuaciones de este tipo, en donde tenemos que calcular esta constante ρ y el vector z, para que se cumpla la condición de la secante, en este caso es la dual. ¿Ok? Al final, pues vamos a tener bk más 1, cuando ya calculemos ρ y z, como una matriz de esta forma, una actualización de rango 1, la cual obviamente es simétrica. Sí, BK es simétrica. Bueno, ya para terminar, pues les voy a platicar cómo resolver el sistema, ¿verdad? En realidad, pues no va uno a escribir todas las ecuaciones y a utilizar una computadora para resolver este sistema. Se puede resolver analíticamente. Entonces, bueno, vamos a hacer una primera simplificación, otra. A delta xk le vamos a llamar u y a delta gk le vamos a llamar b.
Entonces, el sistema que tengo aquí en azul se va a transformar va a tener la misma matriz, que es la que está en paréntesis, U y B. ¿Ok? Entonces, U y B son conocidos y beta K también. Entonces, tenemos que encontrar ρ y z en términos de esas variables conocidas. Bueno, esta ecuación también se puede expresar en la forma que se menciona aquí. Simplemente multiplicamos BK por U y la pasamos del lado derecho. Entonces me va a dar que ρ por z, z transpuesta por U, es igual a esta cantidad. Entonces, de esta ecuación vamos a obtener dos igualdades haciendo productos. Una igualdad la vamos a obtener si multiplicamos ambos lados por la transpuesta de U. Aquí se ve claro, ¿no? Si yo multiplico por la transpuesta de U el lado derecho, pues me queda la transpuesta de U por el vector que tengo ahí. Si yo multiplico por la transpuesta de U el primer término, pues voy a tener U por Z transpuesta por U. Déjenme, hacer la operación con calma. Entonces, el lado izquierdo, vamos a poner aquí el lado izquierdo tengo ρ por Z transpuesta por U, ¿verdad? Es lo que tengo. Si yo multiplico por la transpuesta de U por el lado izquierdo, esta cantidad, pues la ρ pues la puedo quitar, entonces me va a quedar U transpuesta por Z transpuesta por U. Ok. Pero pues esto es lo mismo si uno asocia de esta forma U transpuesta por Z transpuesta por U. Bueno, pues estos son dos productos escalares y ambos dan lo mismo porque el producto escalar es conmutativo. Por lo tanto, tengo esto es igual a un escalar. ¿Ok? Entonces, pues lo que voy a obtener es precisamente esta expresión, la ecuación 1. Tengo ahí esa ecuación. Bueno, ahora vamos a obtener la ecuación 2. La ecuación 2 se obtiene multiplicando ambos lados por B menos BK por U. Pero ahora vamos a hacer, en lugar de hacer el producto interno, vamos a hacer el producto externo. Y entonces, bueno, pues del lado derecho claramente me va a quedar pues lo que se muestra en la ecuación 2, ¿verdad? Y del lado izquierdo, al hacer el producto externo de este vector por sí mismo, pues me va a dar una matriz. Entonces, déjenme mostrarles de nuevo, ¿no? Digo, porque como estas cosas no se ven, de nuevo, en álgebra lineal no se manipulan mucho, pues cuestan trabajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta ecuación, ¿no? Que es la original. Si yo multiplico ambos lados en forma externa, o sea, vean que esto define un vector, ¿no? Porque Z transpuesta por U es un escalar y Z es un vector. Entonces, un vector en el lado derecho. Voy a hacer el producto externo del primer vector consigo mismo. Pues va a ser igual al producto externo del vector lado derecho consigo mismo. Este es un.
Bueno, en el lado izquierdo lo que voy a obtener va a ser rho cuadrada, puedo sacar la constante. Me va a quedar z por z transpuesta por u, por ahora tengo que transponer este producto de vectores que tengo aquí. Entonces me va a quedar, vamos a ver, me va a quedar primero la transpuesta de u, luego la transpuesta de z transpuesta es z, y luego la transpuesta de z es z transpuesta, igual a el lado derecho. Bueno, miren, si ustedes se dan cuenta y asociamos de esta forma, este es un producto escalar igual a este otro. ¿Verdad? Entonces, este producto escalar, z transpuesta por u, es lo mismo que u transpuesta por z. Producto escalar es conmutativo. Entonces, bueno, pues tendríamos rho cuadrada, y si sacamos ese término escalar u transpuesta por z, me va a quedar al cuadrado. Nada más me queda el producto externo de z por z transpuesta. Igual al lado derecho. Uno siempre debe de cuidar en este tipo de operaciones que las dimensiones de los objetos sean las mismas. Este es un producto externo, entonces por lo tanto es matriz n por n. Igual acá. Este es matriz. Producto externo de un vector consigo mismo es matriz de n por n. Las dimensiones están bien. Entonces, pues, lo que tenemos es esta segunda igualdad. Pues la segunda igualdad es una igualdad matricial. La primera igualdad es una igualdad escalar. Entonces, de esas dos igualdades podemos despejar la cantidad que queremos. Rho por z, z transpuesta. ¿Cómo le hacemos? Pues, como ya tenemos z por z transpuesta en la segunda ecuación, pues entonces decimos, ok, pues como yo quiero rho por z transpuesta, me voy a guardar una de estas rhos y la voy a poner con z, z transpuesta, y lo que me queda, que es rho por z transpuesta por u al cuadrado, lo paso dividiendo al lado derecho de 2. Y entonces me queda esta primera igualdad. Pero por otro lado, pues yo sé que z, ¿verdad? Si yo escojo z como b menos bk menos 1, ¿verdad? Entonces puedo poner aquí u transpuesta por z. Z transpuesta por u es lo mismo que u transpuesta por z. Entonces, bueno, pues eso es lo mismo que u transpuesta por esta cantidad, ¿verdad? Es decir, esta igualdad, la primera, me dice que hay que escoger z de esta forma. Y entonces, como z es lo que está en el numerador, z por z transpuesta, entonces 1 entre esta cantidad es el escalar rho. ¿Ok? Es esto. Y ya terminamos. Entonces, no necesitamos resolver sistemas de ecuaciones, solamente estamos usando propiedades de producto interno, producto externo, y si acaso en algún momento propiedades de simetría, ¿verdad? Entonces se puede resolver algebraicamente de esta forma. Ya tenemos entonces la matriz, que era lo que nos interesaba. Esta va a ser bk más 1. Entonces, pues ya la escribimos, ¿no? Vean. bk más 1 es bk más esta actualización de rango 1, que es precisamente lo que acabamos de encontrar. ¿Ok? Entonces, dada bk, u y b, recuerden, u es delta xk y b es delta gk.
Entonces, bueno, pues ya acabamos. Pero vean que esta fórmula que acabamos de encontrar, 3, en realidad me actualiza la hessiana, ¿verdad? ¿Qué hago si yo quiero calcular, en lugar de la hessiana, quiero calcular la hessiana inversa? Bueno, pues se pueden hacer dos cosas al menos. Hay dos opciones para que a partir de la fórmula 3, o sea, conocido BK más 1, uno obtenga HK más 1. Una forma es usar lo que se llama dualidad o complementariedad. ¿Qué significa esto? Que vamos a intercambiar los papeles de U y B, porque fue lo que hicimos acá, ¿no? En las condiciones esta de la secante. La condición de la secante es complementaria con la condición de la condición dual de la secante. Entonces, ¿qué papeles están intercambiados? Bueno, pues BK más 1 y HK más 1 se intercambian. Delta GK y delta XK se intercambian. Y delta XK y delta GK, ¿verdad? Entonces, haciendo esos intercambios, uno puede ir de una condición de la secante a secas a la dual y viceversa. Entonces, si uno tiene una fórmula para actualizar BK más 1, automáticamente tienes una fórmula para actualizar la inversa. Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace aquí, ¿verdad? Se aprovecha que tiene una forma de actualización de la hessiana. Entonces, eso automáticamente te da una fórmula de actualización de la inversa. Porque nada más intercambiamos los papeles de BK con HK y de U con B. Entonces, bueno, pues vamos de la condición dual a la original y entonces obtenemos la matriz, más bien la fórmula de actualización de HK. Ok. Que es exactamente la misma, nada más que están los papeles invertidos, ¿verdad? En lugar de B tenemos U, en lugar de BK tenemos HK, en lugar de U tenemos B. ¿Ok? Y ya. Entonces tenemos tanto una fórmula para actualizar la hessiana como una fórmula para actualizar la inversa de la hessiana. ¿Alguna duda? Para la próxima vamos a ver la segunda parte. O sea, es por medio de una fórmula de inversión. Ahorita no la voy a ver porque no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, si nos quedamos con esta fórmula de actualización, en donde estamos diciendo cómo actualizar HK en cada iteración, ya podemos generar el algoritmo. Recuerden, el algoritmo es que está aquí. Vamos a actualizar calculando direcciones de K como el negativo de HK por GK. ¿Ok? Entonces, en cada iteración vamos a ir actualizando HK y eso nos va a dar la nueva dirección. ¿Ok? Vamos a hacer búsqueda de línea para calcular la alfa K. Claro, si estamos en el caso cuadrático, no es necesario hacer búsqueda de línea porque ya tenemos una fórmula exacta para calcular alfa K en el caso cuadrático. Entonces, ¿cómo queda el algoritmo? Queda así. Este es el algoritmo de descenso iterativo de tipo quasi-Newton de rango 1. Es el algoritmo más básico. Se inicializa, se escoge un valor inicial cualquiera y una matriz inicial. Si uno tiene una aproximación a la inversa de la hessiana, de alguna forma, pues usa esa aproximación.
Si no tienes ninguna aproximación a la hessiana, pues uno puede poner la inversa, poner la identidad, perdón, o puede poner la inversa de la diagonal de la hessiana, por ejemplo, o algo así. Cualquier H0, siempre y cuando sea simétrica, es adecuada. Y cualquier punto inicial es adecuado. Es sorprendente, ¿no? Uno puede iniciar desde cualquier punto X0 y también puede proponer cualquier matriz simétrica de n por n. ¿No? Es sorprendente. Bueno, entonces, bueno, ¿qué se hace? Se calcula la dirección de K, que ya dijimos que es menos HKGK. Se hace búsqueda de línea. Se actualiza XK como XK más 1 por XK más alfa K de K. Calculamos GK más 1, evaluando el gradiente. Y luego, pues, hacemos prueba de convergencia. Si se cumple esta condición, pues paramos y ya decimos, ok, X estrella es la última iteración. Bueno, aquí en lugar de XK debe de ir XK más 1, porque pues es el que acabamos de calcular, ¿no? Aquí en el paso 4. Entonces aquí hay que corregir esta parte. A ver, lo voy a anotar porque para corregirlo en la siguiente versión. Es página 12. XK por XK más 1. Okay. Bueno, si no, es decir, si no hemos logrado la convergencia, pues entonces vamos a calcular delta XK y delta GK. Y después actualizamos la matriz con la que tenemos, la HK. Pues actualizamos con esta de rango 1, que ya dijimos que se forma de esta manera, en esta fórmula. Solo que en lugar de U ponemos delta XK, en lugar de B ponemos delta GK. Ahí está, ¿no? Delta XK, delta GK. ¿Okay? Claro, también podemos usar la notación U igual a delta XK y B igual a delta GK. De hecho, hay varias formas de implementar esto, ¿no? Para no repetir operaciones, ¿verdad? No evaluar esto, por ejemplo, 3 veces. Eso no es eficiente. Evaluar esta diferencia 3 veces. Es muy caro. Entonces se evalúa una vez y pues ya se hacen las operaciones para ahorrar cómputo, ¿no? Bueno, miren, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues vamos a dejar los resultados con este algoritmo. Les anticipo, si la función f que vamos a minimizar es cuadrática, va a terminar en n pasos el algoritmo. Las direcciones que se generan son, bueno, en este caso no se asegura, pero bueno, son efectivas. Va a terminar en n pasos y al final, en la iteración final, si todo va bien y la matriz de la función cuadrática es definida positiva, al final vamos a obtener también la inversa. La última h va a ser la inversa de la función cuadrática, de la matriz hessiana, perdón, de la Q, en n pasos. Entonces, el método no solamente resuelve el problema de optimización, sino que también es un método para generar inversas. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? El programa lo vemos el miércoles. Sí, está bien.